have a dream. A lo largo de la historia, el liderazgo ha dado vida a los individuos, equipos y culturas más extraordinarios que el mundo haya conocido. One person can change the world by giving people hope. Desde Alejandro Magno hasta Churchill, Napoleón hasta Mandela, Ford hasta Jobs, desde los espartanos hasta los Navy SEALs y desde emprendimientos hasta corporaciones. Limits, like fears, are often just an illusion. Los principios de liderazgo que descubrirás aquí son atemporales, trascienden industrias y han sido probados a lo largo de la historia por personas comunes que transformaron el rumbo de millones de vidas. That goal will serve to organize and measure the best of our energies and skills. Soy Jorge Calle y este es Cambia tu liderazgo, cambia tus resultados, el espacio donde exploramos las verdades universales detrás de los más grandes líderes, equipos y culturas de la humanidad. Este es el podcast de Startups Cambia tu liderazgo, cambia tus resultados, episodio número 34 con Federico Klinkert y yo, Jorge Calle. Fede, ¿cómo estás? George, todo muy bien, gracias. ¿Vos qué tal? Muy bien, hermano. Mil gracias. Febrero de 1943. Norte de África. Las tropas estadounidenses acaban de llegar al frente. Son nuevas, sin experiencia real de combate. Su comandante, el general Lloyd Fredendall, decide establecer su cuartel general en una fortaleza subterránea a más de 100 kilómetros del frente. Desde allí emite órdenes por radio con coordenadas confusas, a veces sin conocer el terreno, otras sin saber exactamente dónde están sus hombres. Enfrente del enemigo no era cualquiera. Las divisiones acorazadas alemanas, veteranas, veloces, dirigidas por Rommel. El desierto tunecino no perdonaba errores. Fredendall pensaba que dispersar a sus unidades les daría flexibilidad, pero el terreno quebrado y las comunicaciones precarias convirtieron esa flexibilidad en aislamiento. Cuando los alemanes atacaron, cada batallón peleó solo, sin apoyo, sin información, sin un plan común. Los soldados resistieron cuanto pudieron. Algunos ni sabían que el resto también estaba combatiendo, y cuando el polvo se asentó, el frente estadounidense se había derrumbado. No por falta de valor, sino por falta de dirección. Y en pocos días, el presidente Eisenhower tomó una decisión: relevar a Fredendall del mando. Su reemplazo sería un general de voz áspera y bota sucia llamado George S. Patton. Patton llegó al frente, habló con los soldados, caminó las posiciones, reorganizó las líneas y simplificó las órdenes. El mismo ejército, las mismas tropas, el mismo terreno. Solo cambió una cosa: el liderazgo. Y la diferencia fue inmediata. El ejército que había sido derrotado en Kasserine avanzó pocas semanas después. Y bueno, Fede, así arrancamos el episodio de hoy. Hoy vamos a hablar de algo llamado la regla de oro del liderazgo, ¿cierto? Y esta historia que te acabo de contar, esto no se trata ni de táctica ni de estrategia, esto se trata de un líder que no leyó correctamente a su equipo y las circunstancias, y otro que sí lo hizo, ¿cierto? Y hoy vamos a hablar de eso, de algo que el Navy SEAL Larry Dutch llama la regla de oro del liderazgo. Antes de explicarle, mano de toda, me parece importante que partamos de una definición clara de qué es liderazgo, porque estamos hablando de liderazgo. Para que hablemos un mismo idioma, ¿listo? Entonces, liderazgo es ayudar a tu equipo a ganar. Así de simple, ¿listo? Liderar es ayudar a tu equipo a ganar. No se trata de inspirar discursos, de delegar bien, se trata simplemente de que nuestro equipo gane con nuestro liderazgo. De eso se trata el liderazgo. Y cuando uno entiende esa definición, hermano, hay algo que uno ve con claridad, es que no todos los equipos son iguales, ¿cierto? Y por eso no todos los equipos se pueden liderar igual. Eso le pasó al general Fredendall en Kasserine Pass, ¿cierto? Tenía buenos hombres, pero eran hombres inexpertos. Y los trató como si fueran veteranos, ¿cierto? Él no era un mal soldado, él simplemente fue un líder que en ese momento no entendió quién era su equipo y no supo adaptar adecuadamente su liderazgo. Entonces, pensar en una organización, ¿cierto? No es lo mismo liderar a un equipo de operarios que a un equipo de presidentes. Más que queramos pensarlo así, no es lo mismo, ¿no es cierto? Todos seres humanos, pero no es el mismo nivel, ¿correcto? No tienen la misma misión, no tienen el mismo tipo de presión, no tienen el mismo nivel de autonomía. Cada equipo tiene una forma distinta de ganar y por lo tanto
hay una forma distinta en la que necesita ser ayudado desde el liderazgo. No tienen las mismas motivaciones, los Completamente. mismos dolores. Exacto. Todo eso es distinto. Entonces, y no solamente cambian los tipos de equipo, cambian las circunstancias. ¿Cierto? Un equipo nuevo en una situación controlada, estable, tranquila, pues puede funcionar bien, con estructura, con guía, pero ese mismo equipo nuevo, bajo una presión muy fuerte o en un entorno de altísimo riesgo, necesita otro tipo de liderazgo, ¿cierto? Ya no se trata de motivar ahí, se trata de tener criterio, de mantener la calma, de tomar decisiones rápidas, más firmes. Entonces, por eso, hermano, es que un liderazgo efectivo no se trata de aplicar nuestro estilo favorito de liderazgo. Total. Se trata de leer la situación y entender qué necesita nuestro equipo en ese momento para poder ganar. Y de hecho, George, pasa mucho que el líder que comienza una startup no es el mismo líder que se necesita para gerenciarla cuando ya se convierte en una empresa más grande. Y muchas veces se ven las noticias, sale el fundador y pasa a ser parte del consejo directivo o pasa a ser el comercial, que sigue siendo puede ser su esencia más primordial. Absolutamente. No es lo mismo, ¿cierto? Equipos, circunstancias diferentes y todo eso, hermano, nos lleva a la regla de oro del liderazgo. ¿Qué es esto, hermano? Nosotros de niños aprendimos algo que fue muy valioso y es trata a los demás como quieres ser tratado. ¿No es cierto? Y eso está muy bien. Pero en el liderazgo eso no funciona, hermano. Porque no todas las personas piensan, sienten, trabajan como uno, no son las mismas circunstancias, no son los mismos equipos. La regla de oro del liderazgo dice otra cosa diferente y es no lideres como tú quisieras ser liderado. Lidera según el nivel funcional de tu equipo. Hermano, esa regla cuando se entiende bien cambia por completo la forma de liderar. Y de eso vamos a hablar hoy, listo. Vamos a hablar de cómo liderar a tu equipo, cómo adaptar tu liderazgo, cómo ayudar para que nuestro equipo gane. ¿Listo? Ese es el tema del día. Buenísimo. No, y es muy genial, George, porque si uno lo pone a ver, yo lidero como quiero ser liderado, pues las otras personas quizás no tienen mis mismas motivaciones, no tienen mis mismos retos, no tienen mis mismas aspiraciones. ¿Cómo les voy a entregar algo que no les sirva a ellos para lo que ellos necesiten para su crecimiento? Exacto. Entonces, ahí es donde hay que hacerse, hermano, preguntas importantes. ¿Quién es mi equipo? ¿Sí? ¿Quién es tu equipo? ¿Y bajo qué circunstancias está operando tu equipo? Porque liderar bien, hermano, uno empieza por cambiar entonces tu personalidad, que no es así, y por adoptar un estilo nuevo, hermano, que viste en un libro o en un curso. Empieza por entender a tu gente y entender el mundo en el que está esa gente. O sea, los estilos de liderazgo no son una cuestión de moda, ¿no es cierto? Hoy existen, hermano, decenas de teorías, decenas de etiquetas sobre estilos de liderazgo, que el liderazgo transformacional, el democrático, el autocrático, el situacional, el laissez-faire, un montón de cosas. Pero el error común con todo esto es pensar que uno tiene que cambiar de personalidad para encajar en un estilo, ¿no es cierto? Cuando en realidad los grandes líderes no cambian quiénes son, cambian cómo ayudan a su equipo. Es muy distinto, ¿cierto? Ellos usan lo mejor de su carácter para leer a su equipo y para responder a lo que la situación está pidiendo. Eso es lo que hacen los líderes más efectivos. Total. Y lo hablábamos antes del episodio, que es como una empresa cuando va a abrir un nuevo mercado. ¿Qué tiene que hacer esa empresa? Es ir a conocer ese nuevo mercado, cuáles son las tendencias, cuáles son las partes demográficas que hay, qué está haciendo la competencia. O sea, no es simplemente ir a abrir y ya, es conocer para proponer. Exacto. Vas, observas, comprendes y te adaptas, ¿cierto? Generas una adaptación estratégica a eso. Y podemos entender eso y muchas veces no entendemos esto con nuestros equipos. Simplemente vamos y adoptamos el estilo de siempre, el que nos ha funcionado antes, pero no siempre lo que nos trajo hasta aquí nos va a llevar hasta donde necesitamos ir o hasta donde nuestro equipo necesita ir, ¿cierto? Entonces, volvamos nuevamente a la definición de liderazgo. Liderar es ayudar a tu equipo a ganar.
Y la regla de oro del liderazgo es no lideres como tú quisieras ser liderado. Lidera según lo que tu equipo necesita para poder ganar. ¿Y qué implica eso en la práctica, man? Vamos a hablar de 4 cosas que implica eso. ¿Listo? Primero, evalúa quién es tu equipo hoy. ¿Son personas nuevas? ¿Son personas con poco entrenamiento? ¿Necesitan estructura más clara? ¿O son profesionales maduros, autónomos, con experiencia, que necesitan más libertad para poder decidir? ¿Cierto? Cada uno de esos factores, entre otros, cambia la forma en la que uno debe liderar a ese equipo. ¿Cierto? ¿Quién es tu equipo hoy? El primero. Segundo, determina qué significa ganar para ese equipo. Eso es clave. Esa es una pregunta que normalmente no solemos hacernos. Para un equipo de operarios puede significar cumplir tiempos, asegurar calidad, evitar errores. Para un equipo de directivos, eso puede significar innovar, generar cultura, transformar. Es muy diferente. Esos dos ganar son completamente distintos. Y si uno lidera con la misma lógica para ambos, uno no va a lograr llevar al equipo donde ese equipo tiene que ir. ¿Cierto? Que las dos definiciones de ganar están correctas. El ganar para el equipo operativo puede ser muy operativo, pero es necesario para que la misión se cumpla. Y el ganar del equipo estratégico, directivo, pues va a ser más estratégico, pero igual hay que garantizar que la misión se siga cumpliendo. Ambos tienen una misión que cumplir. Ambos tienen un ganar, pero esos ganar no son iguales. Son diferentes, que esos dos equipos no son iguales y no están en las mismas circunstancias, ¿cierto? De hecho, ese es el tercer punto, evalúa las circunstancias. O sea, pues está en un entorno de alta presión, está en una rutina relativamente estable. Es decir, ese mismo equipo de vicepresidentes en una circunstancia va a necesitar algo distinto a ese mismo equipo en una circunstancia completamente distinta, ¿no es cierto? O sea, un equipo establecido, por ejemplo, que opera en un entorno controlado, no requiere el mismo tipo de liderazgo que ese mismo equipo cuando enfrenta una crisis, cuando enfrenta un cambio. Entonces, el estilo que hoy sirvió, quizás deje de funcionar mañana. Eso es lo que tenemos que entender. Pero muchas veces seguimos empeñados en que es que esto es lo que a mí me ha funcionado siempre, ¿no? Y funciona lo mismo, o sea, funciona a nivel de estrategia empresarial, ¿cierto? Es que siempre lo hemos hecho así, igual a nivel de liderazgo. Y por eso, parte de la regla de oro es que estemos atentos al entorno, no solo a quién es mi equipo, sino dónde está jugando el equipo, ¿no es cierto? Total. Y cuarto, adaptar nuestra ayuda al nivel funcional de nuestro equipo, ¿no es cierto? Que esa es la parte final de la regla de oro. Esto no significa que cambiemos nuestra esencia como líderes, como personas. Significa que usemos lo que mejor hacemos, pero lo distribuyamos de la forma en que el equipo necesita. Entonces, por ejemplo, si tu equipo es nuevo, vos puede que necesites ser una persona más directa, enseñar procesos, inspeccionar más, estar más presente, más pendiente, para asegurarte de que tu equipo gane, de que cada uno de los individuos de ese equipo gane en su rol. Pero si tu equipo ya es veterano, un equipo con experiencia, un equipo autónomo, quizás necesitas soltar, delegar, presentar el panorama a tu equipo, permitir que tomen decisiones. ¿No es cierto? Es muy diferente. De hecho, Patton, el general que reemplazó a Frendal, hizo exactamente eso. ¿No es cierto? Llegó al mismo desierto con las mismas tropas y lo único que hizo fue cambiar la forma de ayudar a esas tropas. A diferencia de Frendal, que estuvo a 100 kilómetros en una fortaleza subterránea, estuvo presente, dio órdenes precisas, las simplificó, restauró poco a poco la confianza. No cambió a las personas, cambió la manera de hacerlas ganar. Es completamente distinto, ¿no es cierto? Eso es liderazgo. Totalmente, George, y un estudio lo corrobora también, de Wilson Learning, es una consultora de talento humano, Sí. y sacó una cifra que dice que el 63% de las empresas reconocen que no logran ejecutar su estrategia por falta de liderazgo adaptativo, inclusive superior o más que por falta de conocimientos o recursos. O sea, hay conocimientos, hay recursos, pero ¿por qué no se ejecuta la estrategia? En un 63% por falta de liderazgo adaptativo. Es casi que la etapa, diría yo, como que cumbre, que es la que ejecuta al líder después de haber vivido los 3 pasos anteriores. Claro,
completamente. Tremenda cifra. Muestra la Tremenda. importancia claramente de la adaptación del liderazgo, ¿no? Totalmente. Entonces, Fede, eso nos muestra que nuestro rol no es imponer nuestro estilo favorito, ¿cierto? Nuestro rol como líder es ayudar a nuestro equipo a ganar, y eso exige que, como dice esa cifra, leamos el nivel funcional de nuestro equipo, su experiencia, su contexto, su misión, y adaptemos la forma de ayudarlos. Eso es finalmente lo que estamos diciendo aquí. La pregunta entonces que comienza a quedar aquí en el aire fundamental es, ¿qué necesito yo? ¿Qué necesita cada uno de ustedes para que lo que hacemos como líderes funcione para nuestro equipo? En esta circunstancia en la que están viviendo hoy, para que ganemos juntos. De eso se trata. Esa es la regla de oro del liderazgo. Y bueno, hermano, ¿cómo se ve en la vida real esto, cierto? Entonces, pongamos algunos ejemplos. Yo te voy a contar 3 casos, que al final se convierten en 4, que viví y que muestran lo que pasa cuando un líder lee bien a su equipo y a las circunstancias y cuando no lo hace. ¿Listo? El primer caso es alrededor de esa pregunta de quién es mi equipo. ¿Listo? Hermano, este era un caso en el que había 2 líderes, cada uno con su equipo. Estaban en el mismo sector y tenían un reto completamente similar. De hecho, es que tenían que sacar adelante una operación muy exigente. ¿Listo? El primer líder se llamaba Andrés y estaba dirigiendo un equipo nuevo. Era gente muy joven, con talento, pero no tenían experiencia. Y Andrés entendió esa vaina inmediatamente. ¿Qué no esperó de su equipo? Autonomía inmediata. Se sentó con ellos, les explicó paso a paso, fijó prioridades, revisó avances, les dio estructura. Y mientras les enseñaba, observaba, pendiente. Entonces empezó a detectar quién aprendía rápido, quién necesitaba más orientación. No controló todo el tiempo, pero tampoco soltó, ¿cierto? Estuvo pendiente. Y en pocas semanas, hermano, Andrés logró un equipo que empezó a funcionar muy bien engranado. El segundo líder, Julián, tenía un problema opuesto. Su equipo era experimentado. Conocía el trabajo de memoria. Pero Julián llegó a esa empresa de un entorno más jerárquico. Creía, hermano, que la autoridad se daba ganando órdenes, que eso lo aprendió de su jefe, le funcionó antes, creía que así funcionaba. Entonces cada mañana se sentaba con su equipo, les decía qué hacer, revisaba todo, corregía los más mínimos detalles, y ese equipo experimentado, veterano, se empezó a frustrar, empezó a dejar de proponer, de involucrarse, algunos se fueron. De 2 líderes, uno que leyó bien quién era su equipo, adaptó correctamente su liderazgo, el otro que solamente pensó en cómo le gustaba liderar, en qué le había funcionado antes, su estilo. Y un fracaso en ese caso. La lección aquí, hermano, es el liderazgo empieza por ver a tu equipo tal como es, no como te gustaría que fuera, que muchas veces uno dice, hombre, pero es que quisiera que funcionaran así, entonces yo voy a aplicar un estilo de liderazgo empoderador, yo voy a simplemente hacer esto, o voy a dar órdenes más estrictas, porque vemos en todas partes el mismo estilo de personas, que no es el caso. Me hiciste contar, George, del modelo Tuckman, que dijiste pues que el primer líder pasó rápidamente a un equipo que tenía un buen performance a las semanas, y este modelo también ayuda mucho a los líderes para entender la situación del equipo actual. Y habla pues en 4 etapas donde los equipos tienden a pasar o se han generalizado que pueden pasar esas etapas cada equipo, que son de mucha utilidad para el líder para tomar decisiones, que está pues el forming, que es cuando llegan las personas nuevas y quizás se hacen esa pregunta, bueno, ¿cuál es mi rol acá? ¿Yo qué vengo a hacer acá? ¿Cuál es mi misión? ¿Yo por qué estoy en este equipo? Necesitan ese acompañamiento más directo también, como hizo el general para resignificar al equipo y ganar las batallas. Exacto, pero entonces, ajá, también
pasan de pasar de un rol muy individual, pero después empiezan a ver esas interacciones entre el equipo y empiezan a ver esos roces, empiezan a ver esos liderazgos informales, cómo trabajamos en equipo, cómo lo hacemos, y esa etapa se llama el storming, donde el equipo, sí, salen fricciones naturales de un trabajo en equipo, que el líder también debe como que dar esa potestad para que el equipo viva eso, porque la siguiente etapa es el norming, y es, venga, ya nos conocemos, ya sabe cada uno su contribución individual, ya vimos qué fricciones encontramos, cómo vamos a trabajar como equipo, cómo nosotros nos vamos a unir y vamos a tener un resultado pues superior con lo que ya sabemos que cada uno de nosotros puede aportar. Y por último, pues ya viene el performing, que es ya sus equipos autónomos con una madurez mucho más alta, que se les puede dar mucha más potestad de decisión, y que el rol del líder es quizás más desde algo consultivo, algo de acompañamiento, pero no tanto en el campo de batalla, por así decirlo. Claro, claro, y es interesante porque pues, el modelo Tuckman, hermano, es uno de los modelos que nos ayudan a entender en quién es mi equipo, a tratar de hacer una lectura correcta de la fase en la que nuestro equipo puede estar. Desde luego, el modelo habla de una linealidad. Lo interesante en la vida real es pues, ver que pues, los equipos tienen avances, retrocesos, entran personas nuevas, salen personas nuevas, y de todas maneras son los tipos de reflexiones fundamentales que un modelo como esos abre en una organización, ¿no es cierto? Dentro de un equipo, y dónde quizás podemos estar. O sea, poder diagnosticar, poder leer correctamente quién es mi equipo, ¿cierto? Esa es clave. Y ahí sirve, por ejemplo, ese tipo de cosas. Hermano, y más allá de eso, el tema es entender en qué terreno está parado ese equipo. Porque entonces el mismo equipo en otras circunstancias puede necesitar un liderazgo completamente distinto, como decíamos antes. Eso, de hecho, nos lleva al segundo caso, que es el caso de las circunstancias. Entonces, aquí, hermano, el tema era, este caso era de una líder que se llamaba Laura, Laura dirigía un área de soporte técnico, ¿listo? Ella tenía un equipo pequeño, no tenía mucha experiencia ese equipo, pero funcionaba en circunstancias normales. O sea, era un equipo sin experiencia que funcionaba en las circunstancias estables. Hasta que un viernes, me acuerdo pues porque lo llamaron el Viernes Negro, un viernes todo se les cayó. Los servidores fallaron, los clientes llamaron furiosos, hermano. El caos se multiplicó por todos lados. Fue muy difícil para ese equipo. El primer impulso de Laura en ese momento fue aplicar el estilo que ella venía practicando. Hacer reuniones abiertas, lluvias de ideas, autonomía. Pero apenas ella empezó a hablar, ella empezó a notar las miradas de las personas, ¿cierto? Era un equipo que estaba paralizado. Tenían experiencia real en crisis. Y no, lo que necesitaban en ese momento no era más ese tipo de charlas como las que Laura les estaba dando. Laura se dio cuenta que necesitaban dirección clara. Ella lo entendió en segundos. Y entonces cambió el tono. ¿Sí? Yo recuerdo la historia y ella les dijo, escuchen, vean, ahora necesitamos sacar las cosas adelante rápido. Juan, vas a tomar el canal de soporte A, Paula, vas a responder a los clientes críticos, yo me voy a encargar de mantener la comunicación con la gerencia. Cada 20 minutos espero un reporte. Clarísimo, ¿no es cierto? No pidió opiniones, no trató de generar lluvias de ideas, no trató de construir un plan por consenso, involucrando a todo el mundo, escuchando. No había tiempo. El problema les había explotado encima. Así que ella asumió el mando, asumió el control temporal para estabilizar el sistema. Eso fue lo que hizo. Y eso sí, cuando la crisis terminó, ella reunió al equipo, les explicó por qué ella había hecho lo que hizo. O sea, de alguna manera les enseñó cómo se lidera bajo presión. Y su equipo adquirió muchísima experiencia con esa experiencia, y ganaron juntos. Y el hecho de haber ganado juntos les dio confianza. Entonces no es que ella, aquí es donde surgen los temas, si uno aislara ese tipo de liderazgo, ese momento, de todo contexto, cualquiera diría, no, es completamente autoritario. Nadie involucró, no hubo, digamos, una planeación en consenso. Autoritarismo, ¿cierto? Sin embargo, no.
Hubo un equipo que se sintió liderado, se sintió seguro, un equipo que ganó, adquirió confianza y creció gracias a un liderazgo que supo liderar con el ejemplo y enseñar. Eso es aplicar correctamente la regla, hermano. Es adaptar tu ayuda al momento, ¿cierto? Porque si Laura hubiera soltado porque es que hay que empoderar a la gente, ¿qué le habría pasado a ese equipo? Total. Y ese equipo que era muy inexperto. Exacto. Un equipo inexperto, que es la lectura, ¿no es cierto? Es la lectura, que es lo importante. Ahí es donde uno dice, sí, pero si no hubiera sido inexperto, exactamente. Esas son las preguntas que un líder efectivo empieza a hacerse, ¿cierto? ¿Qué habría pasado en ese mismo momento de crisis con un equipo completamente experimentado, un equipo ya empoderado? Quizás habría sido distinto, pero en este caso, si Laura los hubiera soltado simplemente porque es que a uno le enseñan que es que hay que empoderar a la gente, los habría expuesto al fracaso, ¿no es cierto? Y si ella hubiera seguido controlando a ese equipo, después los habría debilitado, ¿no? Ella volvió, bajó el nivel de mando, enseñó, explicó, ¿cierto? Un equipo que ya había adquirido más confianza y que había generado un aprendizaje. Ella lo hizo muy bien, ella evaluó a su equipo y leyó bien las circunstancias de su equipo. Total. Y con eso, George, pues acabaste de matar el mito de que un líder no puede ejercer mando y control. Porque es que el mando y control en ocasiones sí es necesario cuando lo empezamos a ver con todas estas variables que viene el equipo, la circunstancia, el riesgo, la confianza que tenemos sobre ellos y que no siempre tiene que ser empoderamiento. Total, hermano. Mira, Fede, vos lo sabés mucho en los diagnósticos de liderazgo que nosotros generamos tanto a nivel global en las organizaciones como para selección y promoción de líderes, pero también en las asesorías. Surge una cosa muy particular y es que exponemos a los líderes a escenarios donde están liderando equipos completamente disfuncionales y en los escenarios de más alto riesgo posible. Y cuando pedimos que prioricen las acciones que llevarían a cabo, lo siguiente es no. Lo primero sería sentar a todo el mundo, escuchar, involucrar, capacitar en cultura, propósito, liderazgo. Pero bueno, pero un momentico, y las decisiones firmes, no, lo que pasa es que eso sería un poco autoritario, eso no iría, ¿sí me entendés? Pero el problema es que no existe una lectura correcta del equipo y no existe una lectura correcta de las circunstancias que ese equipo está viviendo, sino que a veces estamos un poco llenos de frases de cajón, un poco llenos de esto es lo que se debería hacer. Y ahora, el deber ser, el ideal, sería delegar hasta que duela. Como decía el general Stanley McChrystal, delegar hasta que duela, empoderar a tu gente. ¿No es cierto? ¿Por qué decía hasta que duela? Porque es que cuando empoderamos a nuestra gente, cuando le damos poder para actuar, para tomar decisiones, estamos como líderes corriendo un riesgo. Y es que la gente se va a equivocar. Y es la única manera de aprender. O sea, si uno no permite que un hijo de uno, en el caso de la paternidad, se equivoque, nunca va a aprender. ¿No es cierto? Lo mismo sucede con los equipos y con uno mismo. O sea, uno ha aprendido gracias a los errores que también ha cometido. Entonces, completamente, hermano. O sea, mira, aquí hay un tema de lectura de equipos, un tema de circunstancias, pero falta una cosa. Y hay que saber qué significa ganar, lo que hablábamos ahora. Porque si uno se equivoca ahí, uno puede perder, aunque todo lo demás esté pareciendo bien, si todo lo demás parezca bien. Ahora, aquí traigo el tercer caso entonces, que es el caso alrededor del tema del ganar. Listo, este era el caso de un líder que se llama Mauricio. Mauricio llegó a dirigir una empresa pequeña y es una empresa que estaba al borde de cerrar. Una empresa que estaba en una muy mala situación. Y la empresa tenía gente buena, pero tenía 0 resultados. ¿Listo? Y Mauricio es una persona que venía, hermano, de leer y formarse en un liderazgo, por decirlo entre comillas, muy moderno. Entonces, empoderamiento, cultura, 100% inspiración. Así que Mauricio llegó con una idea. Voy a eliminar jerarquías, voy a escuchar a todo el mundo, voy a involucrar, voy a construir
equipo y en equipo. Pero el problema es que todo eso está muy bien. Vos y yo no estamos diciendo que no esté bien, todo eso está perfecto. Pero la empresa no tenía tiempo. No había ventas. La empresa se estaba consumiendo todo el flujo de caja, ¿cierto? Entonces, mientras Mauricio comenzó a hablar de cultura, de propósito, los clientes estaban yendo, hermano. Y nadie estaba tomando decisiones firmes. Y la empresa casi se hunde. ¿Por qué no se hundió? Porque, hermano, en esos días un inversionista se acercó a Mauricio y le dijo, Mauricio, te voy a decir una cosa, la cultura no se construye sin oxígeno. Primero necesitas resultados, después viene todo lo demás, nos vamos a quebrar. Y afortunadamente Mauricio entendió el mensaje y entendió que en ese momento ganar no era inspirar, ganar era sobrevivir. Si no sobrevivía, luego no habría inspiración, ni habría cultura, no habría nada. Así que rápidamente reestructuró, marcó metas simples, enfocó a todo el mundo en unas pocas cosas, se involucró con varios clientes clave, ¿no es cierto? Tomó decisiones firmes y empezaron poco a poco a ver la luz al final del túnel. Y una vez el flujo de caja empezó a volver, ahí sí, Mauricio empezó a volver a abrir la conversación sobre cultura, sobre propósito, empezó a empoderar a la gente, pero lo hizo en el orden correcto, hermano, ¿no es cierto? Total. Ganar no siempre es tener el ambiente perfecto, ¿no? Todo está perfecto. A veces ganar es mantener el barco a flote. Y cuando el liderazgo tiene que elegir entre sentirse bien o ser realmente efectivo. ¿Y qué es el liderazgo realmente efectivo? Es cumplir a cabalidad la misión que se establece en la definición del liderazgo. Liderar es ayudar a tu equipo a ganar. Si tu equipo pierde, estás siendo efectivo como líder. Es como un paramédico que atiende en urgencias. ¿Cómo va a recibir un paciente que viene con un problema cardíaco, un infarto, y decirle, no, vamos a estabilizar, vamos a ponerte en una habitación muy cómoda, te vamos a dar alimentación 3 veces a la semana, 3 veces al día, esta va a ser tu dieta? No, hay que salvarlo, hay que ganar, hay que salvar esa vida. Hay que ganar. Y el ejemplo es muy bacano porque entonces alguien podría decir, no, pero un momentico, o sea, el liderazgo efectivo es entonces llevar a tu equipo a ganar. Pero entonces, ¿qué pasa? No, yo soy un paramédico y a mí se me mueren todos en urgencias, pero yo aplico mi estilo, yo soy buena gente, ¿cierto? ¿No? Yo genero amigos, pero todos se mueren. No, hay que ganar, ¿no es cierto? Y eso implica, por supuesto, saber leer quién es tu equipo, con toda la humanidad que eso requiere, con toda la responsabilidad que eso requiere y saber leer las circunstancias en las que está tu equipo, ¿cierto? Vale. Y eso es lo que hace el buen liderazgo. Entiende desde esa última parte del ganar, cuál es el ganar específico de cada equipo en cada momento. Y no sobra decirlo, George, el cómo ganar. La parte ética, pues nosotros la damos por sentada, pero siempre es importante traerlas y ponerlas sobre la mesa y es hacer el gol, pero también es cómo hacemos el gol. Exacto. Gracias, hermano, por traerlo, porque principio de mentalidad de liderazgo, jugar a largo plazo. ¿Sí? El cómo es más importante. ¿No es cierto? Es asegurarnos de ser invitados a jugar a muchos más juegos buenos en toda la serie de juegos que es el liderazgo y que es la vida. De lo contrario, no importa. Entonces, sí, la invitación es, tal como lo acabas de decir, Fede, o sea, como líderes, nuestro rol es llevar a nuestros equipos a ganar, pero el cómo es fundamental. Entonces, bien por eso. Entonces, Fede, hay 3 casos, 3 líderes que enfrentaron situaciones desafiantes y respondieron diferente. Uno evaluó correctamente a su equipo, otro evaluó bien las circunstancias, otro entendió bien cuál era el ganar real de su equipo. Los 3 se adaptaron correctamente. El cuarto, el que no lo hizo, perdió con su equipo, ¿cierto? Esa es la regla de oro del liderazgo. No lideres como tú quisieras ser liderado. Lidera desde lo que tu equipo necesita para ganar hoy. Y bueno, Fede, con eso pasemos a un ejercicio que permita a los oyentes
irse con algo práctico que permita a los oyentes poner la regla de oro en práctica. Entonces la invitación va a ser 3 sencillos pasos, hermano, durante 15 días. ¿Listo? Antes de que nos volvamos a ver. Semana 1. La invitación es observen sin intervenir. ¿Listo? Entonces, durante los próximos 7 días, no cambien nada. Observen. Háganse 3 preguntas en cada reunión, en cada conversación, en cada decisión. La primera, ¿quién es mi equipo hoy? ¿Qué veo de verdad? Veo gente nueva, veo gente cansada, veo gente capaz, veo gente distraída. O sea, no nos quedemos con etiquetas. Miremos los comportamientos reales de las personas. ¿Quién es mi equipo hoy? Segundo, ¿en qué circunstancias están operando? ¿Están bajo presión, con recursos limitados, en una rutina cómoda? La misma persona no actúa igual en la calma que en la tormenta. Entonces, ¿en qué circunstancias está ese equipo? Y tercero, ¿qué significa ganar esta semana para mi equipo? No la misión organizacional, sí, esta semana. Puede ser cumplir una meta, recuperar confianza, cerrar un proyecto, listo. Y escriban eso. Vean, porque si cada uno de nosotros, si nosotros no podemos definir el ganar en una frase corta, ¿cómo vamos a esperar que nuestro equipo sepa qué es lo que tiene que hacer y qué es lo que tiene que lograr? Nosotros como líderes lo tenemos que tener claro. Entonces, eso va a ser todo en la primera semana. Observar y anotar. ¿Listo? No nos dediquemos a opinar, a corregir, a predicar. Leamos el terreno. Semana 1 fue. Semana 2. Ajusten una sola cosa. Una. ¿Listo? Esa segunda semana no intentemos cambiarlo todo. Ajustemos una acción de liderazgo, pero que realmente sea una acción que marque la diferencia. Entonces, por ejemplo, si viste que tu equipo está desordenado, desagrega estructura diaria, ¿cierto? Si, por ejemplo, vemos que nuestro equipo está tenso o confundido, démosle claridad, démosle dirección, simple. Listo, si vemos que nuestro equipo está maduro, está estable, soltemos. Listo, bajemos el nivel de control, soltemos, dejemos que las personas lideren una decisión, démosles más responsabilidad. Aquí el error común es tratar de cambiar el estilo entero. ¿Listo? No. Se trata solo de una acción visible que demuestre que estamos ayudando a ganar al nivel donde nuestro equipo está. ¿Listo? Y después, observemos la reacción. Si la energía sube, hermano, si el ritmo mejora, si el ambiente se aclara, lo hicimos bien. Esa es la confirmación de que aplicamos bien la regla de oro. ¿Listo? ¿Qué resultado pueden esperar ustedes con este ejercicio? En 15 días ustedes deberían tener algo que antes no tenían, que es claridad operacional sobre su equipo. Es decir, ustedes van a empezar a ver patrones que antes les parecían personales, pero que en realidad eran funcionales, ¿cierto? De pronto van a notar algo más. Es que ayudar a sus equipos a ganar no es una frase bonita, sino que es un sistema real de lectura, de decisión, de acción. Así que esa es la misión para estos 15 días. Leer correctamente, ajustar y observar el impacto. Y luego, repetir el ciclo. Y cada ciclo que cada uno de ustedes haga los va a volver un líder más confiable, más adaptativo y más útil para su equipo, que al final de eso se trata. Servir, ser útiles para nuestros equipos. Eso es fe. Buenísimo. Fede, llegando aquí al final, ¿con qué frase o con qué imagen te quedas de todo esto hoy, hermano? Pues yo me quedo, George y audiencia, pues con que este enfoque también de lidera como que querría ser liderado, también veamos lo que tiene de pronto un tinte, de pronto como desde el ego, un ego involuntario, porque el enfoque sigue siendo uno mismo. El enfoque sigue siendo, esto es lo que a mí me ha funcionado, esto es lo que yo necesito, esto es lo que, con lo que yo sé, conozco y he vivido, esto es lo que yo haría para liderarme. Y no es el otro. Entonces, la invitación es también que hagamos ese análisis de yo qué tanto estoy empatizando con mi equipo. Valiosísimo, hermano. Para liderar de forma efectiva hay que tener el ego a raya. Total. Entonces, me encanta, hermano. Muchas gracias. Bueno, entonces con esto, Fede, hoy hablamos de la regla de oro del liderazgo. No liderar como nosotros quisiéramos ser liderados, sino como nuestro equipo necesita para ganar hoy. ¿Listo? Fede, la próxima semana va a ser muy interesante, porque vamos a hablar de lo que pasa
cuando el que cambia no es el equipo, sino uno. O sea, me refiero a qué pasa cuando uno asciende en una escala de liderazgo, cuando uno toma otro rol, cuando uno emprende y crea una empresa, cuando uno lo pone a liderar un equipo en un proyecto, cuando uno le toca pasar al siguiente nivel en liderazgo. Así que si alguno de ustedes están en alguno de esos puntos, ese episodio les va a encantar. ¿Listo? Y Buenísimo. como siempre, de una reflexión final. El liderazgo no se demuestra cuando todo funciona. Se demuestra cuando ajustas tu forma de ayudar sin perder el propósito. Cuando ves a tu equipo y dices, esto no se trata de mí. Cuando entiendes que mandar es fácil, pero leer, adaptarte y servir para que otros ganen, eso es liderar. Porque al final un líder confiable no se reconoce por su estilo, sino por su efecto. No por cómo habla, sino por lo que logra que pase en su equipo. Y eso solo se mide de una manera: por cuántos ganan contigo. Y con eso, Fede, llegamos al cierre de hoy. Así que, hermano, por favor, para toda la audiencia, para todos quienes nos escuchan hoy, si este podcast es útil, si este episodio ha sido útil, suscríbanse, califíquenlo, compártanlo con otras personas. Si tienen preguntas o historias que nos quieran compartir, envíanos a la información que está en la descripción del podcast. Fede, a vos, a toda la audiencia, muchísimas gracias. Muchas gracias a vos y a todos los que nos escuchan. Hasta la próxima. Lideren el camino. Hasta la próxima. Chao, chao. Hasta luego. One giant leap for mankind.